Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y a aquellos que están escuchando por el canal de YouTube. Y la cápsula de hoy vamos a continuar el capítulo número 5 de Romanos y vamos a hacer los versículos número 14, del número 12 al 14. Lo repito de nuevo, capítulo número 5, versículo 12 al 14. Lecturo y después hago una breve explicación del mismo. Dice así, ustedes si tienen su Biblia saben que empieza a hablar de Adán y Cristo, ¿no? Dice así, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Si no se lo explica bien este texto, es un poquito confuso. Algunas partes son muy claras del pecado, y algunas me pareciera un poquito complicado, como dice, pareciera decir como que antes que viniera la ley, pareciera como que esas personas estaban libres de la culpa de pecado, ¿no? Entonces, vamos a tratar de explicarlo. ¿Qué dice? Versículo número 12 al 14. Dice que habla de que al pecar, Adán, el pecado entró en la raza humana. ¿Y qué sucede? Su pecado se esparció, o sea, la muerte, el pecado, a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante el hombre empezó a experimentar lo que es conocido como la muerte, pero podríamos decir que hay tres clases de muerte. Una es la muerte, la que nosotros conocemos, la muerte física, la muerte espiritual, y cuando venga el Señor y juzgue va a haber una muerte eterna. Entonces, ¿por qué pasa esto? Si usted está escuchando por primera vez, es así, es uno de los textos que usamos nosotros cuando predicamos el Evangelio, o por lo menos yo. Adán fue la primera creación y en sus lomos estaban la representación de toda la humanidad. Entonces cuando Adán peca, todo lo que viene de su simiente de ahí en adelante, intrínsecamente su pecado que está dentro de él, o sea, por pecar, se pasa a nosotros. El pecado se nos imputa a nosotros, se nos da. Amado, escuchen, si usted es cristiano, esto es importante que usted lo sepa, porque es importante entender esto. Nosotros creemos que cuando hablamos de la imputación, lo primero que nos viene al rostro y nos ponemos contentos, Jesús me imputó su justicia, y eso es verdad. Pero Adán también nos imputó, vamos a decir, todo intrínsecamente lo que él había hecho. El pecado, la culpa del pecado, la maldición de la ley, eso es imputación. Usted desde el vientre de su madre, por más que nazca un bebé y usted diga, qué lindo, él ya tiene esa simiente. Que Adán, el primer hombre, al hacer eso, se le pasa, porque la Biblia dice desde el vientre de su madre, ya nacen así. Entonces, ¿qué sucede? Nacemos así, con el pecado, o sea, intrínsecamente que Adán pasa a la humanidad. No hay uno que no nazca bajo la maldición de haber quebrantado la ley que hizo el primer hombre. Entonces, el pecado entró en el mundo por un hombre. Ustedes dirán, es el hombre, pero fue la mujer la que hizo eso. Quiero que entienda esto, el hombre fue la primera creación y esto a muchas mujeres no les va a gustar. La mujer fue creada como complemento del hombre, no fue para enseñorearse y mandar al hombre. Dios creó la imagen al hombre y el hombre debería gobernar en ese lugar. Él debía ser sacerdote, rey,
y debía administrar todo eso y expandir el reino, por eso fructificar y llenar la tierra. Y después creó la mujer como un complemento. No es bueno que el hombre esté solo, hizo la mujer. No es como ven ustedes en el día de hoy, la mujer gritando al hombre, queriendo enseñorearse. No sucedió así en el diseño original. Ambos, o sea, los dos se eran un complemento y llevaban a cabo una obra. En el principio era todo perfecto, solo que el hombre, en vez de tener su posición, decide seguir a la mujer en la desobediencia y él, fíjese, ¿a quién llama a Dios? Dice, Eva, ven acá. No, le dijo a Adán, ven acá. ¿A dónde estás? No dijo Eva. A usted, varón, le va a pedir cuenta al Señor. Entonces es responsable. Después que los demás que están ahí, que hagan lo que quieran hacer, usted debe, si es cristiano, usted debe regir, debe gobernar con autoridad bíblica, no con autoridad machista. Con autoridad bíblica, con sumisión y con amor. Si esa mujer es cristiana, se va a sujetar sabiendo que está bajo la protección del hombre y aquel hombre está siguiendo los pasos de Cristo. Entonces, así fue en el principio, pero no sucedió así. Adán decidió seguir a su mujer. ¿Y qué sucedió? El pecado entró. El pacto de obra que conocemos nosotros fue quebrantado y la maldición y el pecado fue heredada, o sea, intrínsecamente se nos pasa a nosotros. Así sucede en el principio. Pasó la muerte a todos y por lo cuanto todos pecaron. ¿Por qué diría eso? Bueno, es conocida una doctrina como el cabeza federal. Adán representaba a toda la humanidad. Por eso que más adelante en los otros versículos hablar de Cristo. Cristo, vamos a decir, es el cabeza federal. Vamos a ver que de todo aquellos que están ahí hemos sido justificados de nuestros pecados. Entonces es importante que podamos entender lo que sucedió desde el principio. Dice el versículo número 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Dice el versículo número 13 ahí. Antes de la ley, o sea, ¿qué sucede? Los hombres pecaban, no es que no pecaban, pero como no había ley, de alguna forma no se sentían declarados culpables ellos de haberla transgredido. ¿Por qué es eso? Este es un texto medio difícil de explicarlo, pero sería así para que lo puedan entenderlo ustedes. Cuando viene Moisés, espero que puedan entender y entiendan sus Biblias, pero antes que viniera Moisés, la ley no estaba escrita. No habían dos tablas de la ley para que viniera la persona y dijera a ver qué se puede o no. No existía eso. Por eso el texto dice, pues antes de la ley, o sea, la ley moral que se la dio, Dios se la dio y fue instituida a Moisés, ¿se acuerdan? En el monte Sinaí se la da. Bueno, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Qué significa? Bueno, como no había ley, entonces ellos eran libres, porque nadie me dijo. No es así. Ya lo vimos muchas veces, y como este es un devocional, es un poquito difícil de tratar de explicar todas las doctrinas que están acá adentro. Pero, ¿cómo podríamos decir? Mientras la ley no estaba, el pecado, o sea, técnicamente no se lo podía reconocer, no se lo podía ver. Porque usted, ¿por qué le predica con la ley a la persona? Dígame, si usted es cristiano o cristiana. Porque la ley es el espejo por el cual la persona puede ver su condición pecaminosa, porque se confronta con la santidad de Dios, se confronta con la justicia de Dios, y como él fue creado, usted por supuesto le dice esto, él fue creado a la imagen de Dios, y usted muestra la ley, y dice, ¿te parece a la imagen de Dios? Estos 10 mandamientos estaban en el principio, y están todavía, solo que no lo cumplí. No. Entonces, ¿qué sucede? Digo eso para que podáis entender el versículo número 13. No estaba la ley. Pero, ¿qué significa? Pero el pecado estaba en el mundo, solo que no estaba la ley instituida todavía en esa época. ¿Para qué? Para que la persona pudiera ver. Ustedes, lo primero que viene siempre a las personas, Dios es injusto. No es así injusto, solo que el hombre en su mente chiquita quiere juzgar rápidamente algo que no puede entender. Tenía la revelación natural. El hombre tiene la revelación natural y puede ver que hay un Dios soberano. No solo eso, dice Romanos 2, versículo 14 y versículo 15, que el hombre en su interior tiene algo que se llama conciencia, de que le acusa, que le dice, él sabe cuando está mal, cuando está bien. Bueno, la ley de Dios, porque eso fue creada a la imagen de Dios, solo que fue distorsionada. Ahora, ¿se puede entender el versículo 13?
El pecado estaba, solo que no estaba la ley como escrita, vamos a decir. Pero sí el pecado estaba, no había sido instituida solamente la ley, pero el pecado estaba en el mundo. ¿Por qué? Porque Adán pecó. Y fíjese que dirá, pero ¿por qué Dios no se lo jugó? Si ustedes ven antes de Abraham, ven Sodoma y Gomorra, Dios los destruye. Después la inundación con Noé, y no estaba la ley, y Dios se puso furioso y bravo contra el pecado, y no estaba la ley. Mandó un diluvio, destruyó Sodoma y Gomorra, y así muchas cosas. Después, años después sale la ley. Pero eso no significa que Dios no está aliado contra el pecado. Pero sí había pecado, dice el versículo número 3. A ver si lo podemos entender entonces. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No es que no se lo inculpaba, sino que la persona no, de alguna forma no podía ver así. Escuche, usted, y presta atención a lo que le voy a decir. Si usted no cree en el Señor, sería buen momento que tape sus oídos. Porque así escuche o no escuche lo que le voy a decir, Dios le va a juzgar igual. La revelación natural, la conciencia que tiene, esas personas, escuche bien, no tenían tanta información como la que usted tiene hoy. Y a pesar de eso, Dios la juzgó. Usted tiene Biblias, información, hermanos, hermanas, pastores, que se esfuerzan de mostrarle a dónde usted va a ir y aún así endurece su corazón. No quiere saber nada. ¿Usted cree que va a ser libre de la ira de Dios cuando esa persona no tenía tanta información y aún así Dios derramó su ira porque la ley de ellos estaba en su conciencia y tenían toda la revelación de Dios y aún así fueron juzgados? ¿Y usted cree que se escapará de la ira de Dios con tanta información que hoy hay en el mundo y el evangelio se ha esparcido por todos lados? Piense, si usted es cristiano también, considere. Vamos a ir al versículo número 14 para cerrar. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron en la manera de transgresión de Adán, el cual es figura de que había de venir. Bueno, este versículo que dice para cerrar, dice así. Versículo 14, 13. Después entonces de la caída, ¿qué sucede? La gente empezó a morir desde Adán hasta Moisés. Aunque su pecado no fue igual el que hizo Adán, porque Adán quebrantó un mandamiento específico. Dios dijo, no hagas esto, no comas de esto, y específicamente, bueno, él agarró y comió eso justamente. Pero ¿qué sucede? La gente que vino ahí empezó a morir. Aunque no hizo lo mismo que Adán, vamos a decir, se le imputó lo que hizo Adán, ¿sí? Por haber transgredido la ley que Dios le había dado, de no comer lo que él comió. Pero en estos minutitos que me queda voy a tratar de explicar algo que me parece que es muy importante. La gente empezó a morir porque reinó la muerte, de Adán en adelante, ¿no? Hasta Moisés. Y de ahí Moisés en adelante. Moisés dice porque se inauguró la ley, pero Adán el cual es figura del que había de venir. A ver si lo puedo explicar, esto es muy importante. La figura sería tupos. Tupos es un molde o algo que prefiguraba algo. A ver cómo lo podríamos explicar. Adán es vamos a decir, era el cabeza federal, es el cabeza federal que representaba a la humanidad, ¿sí? Pero él no lo hizo, él transgredió, él no fue obediente, no pasó, vamos a decir, el pacto de obra que estaba ahí. Aunque fue creado perfecto, él no pasa eso. Entonces, ¿qué sucede? Pero era figura, vamos a decir, que iba a venir, o sea, el Señor Jesús. Acuérdate el pacto intratrinitario, para esto tienen que conocer un poco de teología. Ya estaba de antes de la fundación del mundo predestinado Cristo que iba a venir. Y este Adán, por supuesto, era una figura. Bueno, así como Adán representó a la humanidad, Cristo es el cabeza que representa, vamos a decir, a la humanidad. En Cristo hay una nueva creación. Quizás usted en sus ojos naturales andan las cosas del mundo y no entienda, pero en este siglo que estamos viviendo, paralelamente, corren, vamos a decir, una vieja creación y una nueva creación. Si le gusta, hijos de Satanás y hijos de Dios. Aunque usted vea personas que
que parezca que son conocidos, amigos, lo que sean, la Biblia los define hijos de iras y después hijos de Dios. Luz y niebla. No, acá no hay gris, medios así, como que un cristiano carnal. No existe eso. O es cristiano o no es cristiano. Entonces, ¿qué sucede? El segundo Adán es el cabeza federal que vino y cumplió este pacto que vamos a decir que fue quebrantado con su vida, con su muerte, con su resurrección. Todos aquellos que creen en Cristo, que el Señor Jesucristo, vamos a decir, con fe y arrepentimiento, se reconocen ante el Dios soberano que han pecado y se arrepienten de su... Cuando hablamos de arrepentimiento no hablamos que usted deje de pecar para venir a Cristo, que se arrepienta de su vida y vaya a Cristo. Así como el viejo Adán trajo la muerte, el nuevo Adán trajo vida. Y entonces, eso es lo que aprendemos en el día de hoy. Y mañana vamos a seguir profundizando un poquitito más con este devocional. Espero que se haya entendido un poquito lo de hoy. Y el día de mañana nos vemos con la otra cápsula del versículo 15 en adelante.